tiene que ver con mucho más que lo que alcanzas. Tiene que ver con la persona en la que te conviertes en el proceso. Un gran sueño no es meramente un destino, es el agente catalizador para un gran viaje. Si ese viaje es el correcto y puedes responder afirmativamente a la pregunta de la satisfacción, no diría que el destino no es importante, pero sí digo que aunque no logres alcanzar tu sueño, vale la pena hacer el viaje. ¿Por qué? Porque el viaje en sí trae satisfacción. ¿Satisfacción o frustración? Siente hay una brecha enorme entre el nacimiento de un sueño y el logro del mismo. Lo que debes preguntarte es si esa brecha será de satisfacción o de frustración. Si es una brecha de frustración, te sentirás miserable la mayoría de los días que estés en ella. Y cada día que te sientas frustrado en lugar de satisfecho, reducirás las probabilidades de continuar avanzando hacia tu sueño. El autor y experto en mercadeo Seth Godin denomina a esta brecha que existe entre lo que te propones hacer y el momento en el que empiezas a ver resultados significativos, el bache, y ha escrito. 199. Vive tu sueño. Un libro al respecto. Dice que cada uno debe buscar ser el mejor en el mundo en lo que hace. Cree que esa es la única manera de alcanzar el éxito. Él argumenta que las cosas que hacemos que no tienen el potencial de alcanzar semejantes alturas son callejones sin salida que deben abandonarse. Pero para ser el mejor, primero hay que pasar por el bache, el cual se ve así. Godin dice, todos nuestros éxitos son iguales, y también nuestros fracasos. Logramos el éxito cuando hacemos algo notable. Fracasamos cuando nos damos por vencidos prematuramente. Logramos el éxito cuando somos lo mejor del mundo en lo que hacemos. Fracasamos cuando nos distraen tareas que no tenemos las agallas suficientes para abandonar. Cuanto más profundo sea el bache, argumenta Godin, tanto mayor será el potencial de recompensas porque el bache aparta a otros que pudieran intentar seguir el mismo camino que nosotros. Diría que el bache representa tanto las adversidades que hay que enfrentar como la curva de aprendizaje que hay que superar para lograr los resultados deseados. Para alcanzar nuestros sueños, tenemos que pasar por la brecha entre la concepción y la realización. Eso significa vencer obstáculos, tratar con curvas de aprendizaje difíciles, y sencillamente trabajar duro. Si no tenemos un sentido fuerte de satisfacción durante el camino, estaremos en problemas. De Wall Street a las carreteras rurales de África. Siempre me intriga cuando leo de alguien que deja una carrera exitosa para seguir su sueño. Recientemente leí unos perfiles en las revistas. 200. La pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Fortune y Forbes de una persona que encaja en esa descripción. Se llama Jacqueline Novogratz, y ella abandonó una carrera exitosa y potencialmente muy lucrativa en Wall Street para seguir algo que le daría mucha más satisfacción. Novogratz tiene aptitud para los negocios. Es la mayor de 7 hermanos. Trabajó para pagarse los estudios universitarios y luego tomó un empleo en la banca internacional con Chase Manhattan Bank. Supongo que podría decirse que los negocios y las finanzas corren en la sangre de su familia. 3 de sus hermanos siguieron un camino similar y ahora disfrutan de carreras destacadas en las finanzas. Uno de ellos es su hermano Mike, presidente del Fortress Investment Group, que aparece en la lista Forbes de los individuos más ricos del mundo en el año 2007. Jacqueline Novogratz menciona a Henry Ford como uno de sus héroes del mundo de los negocios porque él vio el vínculo entre el negocio y los consumidores, comprendió que sus obreros también eran parte del mercado que buscaba, creó trabajos que aumentaron los salarios y fabricó productos que los obreros podían pagar. 3. Aparte de tener una mente para las finanzas, Novogratz tiene corazón por la gente. Siempre ha poseído un deseo fuerte de ayudar a los menos afortunados. Ella cita como otro de sus héroes al líder indio Mahatma Gandhi porque él comprendía la importancia de la igualdad y la dignidad humana. También admira lo que describe como su brillantez como promotor y comunicador. Por medio del simbolismo y de las palabras, él pudo mover primero a un continente y luego al mundo. 4 por 3 años Novogratz viajó por todo el mundo a nombre de Chase Manhattan Bank. Visitó 40 países en ese lapso. ¿Cuándo? 201. Vive tu sueño. Estaba en Brasil, aquel país estaba atravesando su crisis de deuda, y eso realmente la impactó. Vi a todas esas personas en los barrios bajos sin acceso alguno a créditos bancarios,
mientras nosotros firmábamos millones de dólares en préstamos para los adinerados, dice. Algo no estaba bien con este cuadro. 5. Ella renunció a su trabajo y marchó en una nueva dirección. Deseaba ayudar a los más pobres de los pobres del mundo. Novogratz recuerda cuando llegó a Costa de Marfil siendo una joven idealista, acababa de salir de Wall Street, me había cortado el cabello para parecerme a Margaret Mead, había regalado casi todas mis posesiones, y llegué con todo lo esencial, algo de poesía, unas cuantas ropas y, por supuesto, una guitarra, porque iba a salvar al mundo y pensé que empezaría con el continente africano. 6. De más está decir que era un tanto ingenua. Pero si se involucró en algo que combinaba sus dos actividades amadas de ayudar a la gente y los negocios, microfinanciar proyectos. Se enteró de una panadería manejada por 20 prostitutas en Kigali, Ruanda. Cuando fue a investigar, halló a un grupo de madres solteras que estaban siendo apoyadas por una iglesia y que se les mantenía ocupadas en una panadería que estaba perdiendo dinero. Ella se propuso ayudarles a convertirla en un negocio rentable y luego de cierto tiempo, lo logró. Las mujeres pasaron de recibir 50 centavos al día como limosna a ganar 3 veces el salario promedio nacional por día. Cuando trabajaba en Wall Street, Novogratz dice que vio el poder del capital para crear negocios y el poder de los negocios para crear cambios. 7. Al ir obteniendo experiencia, su visión se hizo más clara. Quería combinar el poder y la solidez de los negocios con el deseo de una organización caritativa para ayudar a los más pobres de 202. La pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Los pobres. Asistió a Stanford y obtuvo una maestría en administración de empresas. Luego en el 2001 lanzó el Fondo Acumen. Según su sitio web, el Fondo Acumen es una empresa global sin fines de lucro que emplea enfoques empresariales para resolver los problemas de la pobreza global. Buscamos demostrar que cantidades pequeñas de capital filantrópico, combinadas con dosis grandes de visión para los negocios, pueden formar empresas pujantes que sirvan a grandes cantidades de pobres. Nuestras inversiones se enfocan en entregar productos y servicios críticos a costo razonable, tales como salud, agua, vivienda y energía, por medio de enfoques innovadores y orientados al mercado pocho. Novogratz había visto que las organizaciones caritativas por sí solas no resolvían los problemas de los pobres porque nunca ofrecen soluciones a largo plazo. Los negocios por sí solos no ayudan a los más pobres porque buscan ganancias rápidas sobre sus inversiones y por eso nunca se enfocan en ellos. Novogratz dice, los enfoques basados en el mercado que apoya a los negocios sostenibles con el potencial para crecer, pueden facultar a las personas que viven en pobreza cuando se haya agotado el capital caritativo. Así ellas podrán resolver sus propios problemas a largo plazo. Nuestra meta es transformar cómo ve el mundo a los pobres, no como receptores pasivos de caridad, sino como individuos con el potencial de tomar el control de sus propios destinos. 9. Muchas organizaciones caritativas ayudan a personas en países en desarrollo empleando microfinanciamiento, por ejemplo, al prestarles $150 a mujeres para que se compren máquinas de 203. Vive tu sueño. Coser. Acumen adopta un enfoque diferente. Invierte de $600,000 a $1,000,000 en negocios que proporcionan productos y servicios a los pobres en países tales como Egipto, India, Kenia, Pakistán y Tanzania, creando a la vez fuentes de empleo en esos países. Hasta la fecha, Acumen ha invertido $27 millones en 18 negocios en Asia y África. Las inversiones han contribuido a negocios diversos tales como servicios médicos en Mumbai, tratamiento químico de mosquiteros pata, protección contra la malaria en Tanzania, viviendas económicas en Pakistán y sistemas de riego para pequeños granjeros en India. Cuando Novogratz empezó a trabajar en África, pensaba que podría cambiar el mundo rápidamente. Ahora, después de 20 años de experiencia, ya no es ingenua, pero sigue sintiéndose apasionada por lo que hace. Claramente el trabajo le da satisfacción. Aunque apenas es el principio, dice, la emoción de un cambio real escalable es lo que es extraordinario. Así que no podemos dedicarnos a ayudar a 100 y 200, tenemos que trabajar para cambiar las vidas de millones de personas, y creo que podemos hacerlo, si somos un mundo unido. 1-0. Hallando satisfacción en la brecha. Si quieres que la búsqueda de tus sueños sea sostenible, esta tendrá que darte satisfacción.
deberás poder responder a la pregunta de la satisfacción con un sí rotundo, tal como lo hizo Jacqueline Novogratz. ¿Cómo puede hacerse eso? Aprendiendo cosas que otras personas satisfechas llegan a conocer cuando viven en la brecha que separa el nacimiento de un sueño de su eventual cumplimiento. Estas son. 204. La pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? 1. Las personas satisfechas comprenden la diferencia entre el sueño y su realización. Si has respondido afirmativamente a la pregunta de la realidad, entonces tu sueño puede lograrse. No obstante, no sucede así con el cuadro ideal de tu sueño que alojas en tu cabeza. Es vital que comprendas esto si quieres experimentar una satisfacción mientras te esfuerzas por él. Si no lo comprendes, estarás destinado a la frustración. Recientemente escuché un mensaje por CD dado por Dan Sullivan, orador y consultor, en el cual describía la diferencia entre nuestros ideales y nuestras realidades. Describe un ideal como una construcción mental, un elemento de nuestro cerebro, que nos permite enfrentar el futuro. El ideal es un cuadro que creamos de los eventos y situaciones deseables futuros que nos permite avanzar por el tiempo. El ideal no existe fuera de nuestra mente ni tampoco puede lograrse. 11. ¿Por qué no puede lograrse esa imagen ideal de tu sueño? Porque depende de que todo salga perfecto, y eso no es posible. La vida es, cuando mucho, desordenada. Está llena de sorpresas, tanto buenas como malas. Si necesitas que la imagen ideal de tu sueño sea la que se cumpla para sentirte satisfecho, entonces nunca te sentirás satisfecho. Estarás eternamente desilusionado. Eso no quiere decir que debes dejar de lado tu visión ideal, ya que es útil para ayudarte a establecer metas, hallar una motivación interna y luchar por la excelencia. Sin embargo, también deberás atenuarla. Si bien los sueños idealistas esperan hacerse realidad de inmediato, los sueños realistas te hacen apreciar el tiempo que toma para que se tornen en realidad. Si bien los sueños idealistas no toleran nada que. 205. Vive tu sueño. No sea la perfección, los sueños realistas te dan espacio para que seas humano e imperfecto. Si bien los sueños idealistas te preparan para un desencanto, los sueños realistas te preparan para el éxito. 2. Las personas satisfechas comprenden que el tamaño del sueño determina el tamaño de la brecha. Cuanto mayor sea el sueño, tanto más satisfactorio tiene el potencial de ser. Sin embargo, cuanto mayor sea el sueño, tanto mayor será la brecha entre su nacimiento y su cumplimiento. Si has escogido una meta grande, espeluznante y audaz, lo que Jim Collins denomina una MGA, entonces vivirás en una brecha grande, espeluznante y audaz. Si has seleccionado una MDTM, madre de todas las metas, entonces deberás anticipar la madre de todas las brechas. Sencillamente así es. Cuanto mayor sea el avión, tanto más larga la pista de despegue, cuanto mayor sea la meta, tanto mayor será la brecha. ___. Si quieres ser feliz, fíjate una meta que gobierne tus pensamientos, libere tu energía e inspire tus esperanzas. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, quien fuera el hombre más rico de Estados Unidos a principios del siglo XX, afirmó: si quieres ser feliz, fíjate una meta que gobierne tus pensamientos, libere tu energía e inspire tus esperanzas. Y aunque ese es un buen consejo, debes tener en mente que también te estás preparando para un viaje de larga distancia, y ese tipo de viaje desgasta a muchos. Si quieres hacer el 20 o recorrido, necesitarás de determinación para seguir adelante, creatividad para vencer obstáculos y otras personas para ayudarte a llevar la carga. 3. LAS personas satisfechas siguen soñando mientras avanzan por el viaje. Para mantener nuestros sueños con vida y hallar satisfacción en su búsqueda, tenemos que permitirnos a nosotros mismos seguir soñando. Esto es una parte tan esencial de la existencia humana que tiene la capacidad de mantenernos en marcha. Cuando el autor John Steinbeck, ganador del Premio Nobel, estaba trabajando en su obra Al este del Edén, escribió a su editor: la pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Vive tu sueño. Voy a fijar los planes de Adán para su vida. El hecho de que no cumplirá siquiera uno de ellos carece de énfasis alguno. Los planes son cosas reales y no experiencias. Una vida rica lo es rica en planes.
Si no se cumplen, siguen estando un tanto realizados. Si se cumplen, podrían ser una desilusión. Por eso es que la descripción de un viaje se torna mejor cuanto más tiempo pasa entre el viaje y la narración del mismo. También creo que si conoces los planes de un hombre, le conoces mejor que en ninguna otra manera. Los planes son sueños despiertos y esa es la medida absoluta de todo hombre. Supongo que una de las cosas que nos distingue de los animales son nuestros sueños y nuestros planes. 1-2. Pienso que la mayoría de las personas creativas intuitivamente comprenden la importancia de soñar como un proceso de inspiración, motivación y satisfacción. George Lucas, creador y productor de las películas La Guerra de las Galaxias, dice que una de las cosas que 207. Lo impulsaron a él y a sus colegas a seguir adelante en los tiempos difíciles fue esta: siempre estábamos soñando sobre cómo llegarían a ser las cosas. Si no eres una persona naturalmente creativa, tal vez tendrás que aprender cómo seguir soñando, y si puedes hacerlo con sentido del humor, eso no hace daño. Alguien me contó que vio a un estudiante en bicicleta en un campus universitario. La camiseta de aquel estudiante tenía el mensaje: algún día seré doctor. En su bicicleta había un letrero que también tenía un mensaje: algún día seré un Mercedes. Ese es un individuo que ha aprendido a seguir soñando. 4. Las personas satisfechas aprecian cada paso que avanzan en el viaje. Tengo un amigo que siempre me responde de la misma manera cuando le pregunto cómo le va. Estoy viviendo el sueño, dice. ¿Significa eso que ya ha logrado su sueño? No. Lo que está diciendo es que su respuesta a la pregunta de la satisfacción es sí. Con solo trabajar por lograr su sueño obtiene satisfacción. El autor y conferencista Jim Rohn señala: los dos asesinos del éxito son la impaciencia y la avaricia. Creo que esas dos cosas también asesinan sueños. La mayoría de las personas buscan resultados rápidos y dramáticos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los sueños se logran muy lentamente, y los resultados se producen de modo poco espectacular. Si has logrado alguna meta grande en tu vida, entonces ya sabes que alcanzarla puede ser algo menos emocionante que imaginarla. Por eso necesitas aprender a sacarle satisfacción al viaje y hallarla en los pequeños pasos a lo largo. 208. Y mayor que n, m y m a de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Del camino. La aviadora pionera Amelia Earhart afirmó: puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Puedes actuar para cambiar y tomar control de tu vida, y el proceso resulta ser su propia recompensa. Menor que los dos asesinos del éxito son la impaciencia y la avaricia. Jim Rohn. Las personas más exitosas y más contentas que conozco se gozan en el viaje hacia sus sueños. Una de esas personas es el entrenador John Wooden. En The Essential Wooden, la esencia de Wooden, escribe acerca de lo mucho que disfrutó del proceso de trabajar durante su carrera. Si pudiera regresar y escoger un solo día de mi vida en los deportes para volverlo a vivir, tal vez te sorprendería el que escogería. No sería aquel día en 1927 cuando nuestro equipo de baloncesto de la Escuela de Bachillerato de Martinsville ganó el campeonato estatal de Indiana. Ni tampoco sería alguno de los juegos que jugué como miembro de los Boilermakers de Purdue, ni el que serví como entrenador en el Indiana State Teachers College ni en UCLA. Este es el día que escogería si pudiera regresar en el tiempo. Me gustaría dirigir un día más de práctica en el gimnasio. Cada día de práctica fue, por mucho, lo más satisfactorio, emocionante y memorable que hice como entrenador: enseñarles a aquellos bajo mi supervisión cómo lograr el éxito al ser miembros de un equipo. El viaje es mejor que la posada, escribió Cervantes. La lucha, la planificación, la enseñanza, el aprendizaje, la búsqueda, la cual, por 209. Vive tu sueño. Supuesto, es el viaje, te basan a todo lo demás para mí, incluyendo las marcas, los títulos o los campeonatos nacionales. Los premios y reconocimientos, el marcador final, todos tienen su lugar respectivo, y no los descarto. Pero para mí, Cervantes dio en el clavo. Mi gozo se hallaba en el viaje. Tal vez quieras examinar la fuente de tu propia felicidad, gozo. ¿Se encuentra en tu viaje, o únicamente en el premio, la posada? 1-3.
Wooden logró más como entrenador que casi ningún otro en cualquier deporte. Las personas sueñan con obtener apenas una fracción de su éxito. Sin embargo, su deleite no se hallaba en sus 8 títulos nacionales. No se hallaba en su temporada perfecta. Se hallaba en el viaje. 5. Las personas satisfechas hacen descubrimientos nuevos mientras viven en la brecha. Si continúas avanzando hacia tu sueño y mantienes los ojos abiertos en el camino, eventualmente hallarás puertas abiertas que conducen a descubrimientos maravillosos. El científico Koichi Tanaka describe este fenómeno y cómo puede surgir durante la búsqueda agradable de un sueño. Mientras trabajaba intentando crear un ion con rayos láser, dice, fracasé por semanas y meses antes de lograr crear un ion. ¿Por qué continué con el experimento? Porque lo disfrutaba. Era divertido para mí llegar a saber algo que nunca Andrés había sabido, y esa diversión me dio persistencia. Esa persistencia le ayudó a ganar un premio Nobel en química. Tienes el potencial de hacer muchos descubrimientos maravillosos durante la búsqueda de tu sueño. Ninguno será superior a lo 210. La pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Que descubrirás de ti mismo, sé que así ha sido en mi caso. Mientras sigues un sueño, hallarás que puedes ser más persistente de lo que creías, puedes ser más ingenioso de lo que imaginabas, puedes ir a lugares y hacer cosas que jamás pensaste posibles. Tienes el potencial de hacer muchos descubrimientos maravillosos durante la búsqueda de tu sueño. Ninguno será superior a lo que descubrirás de ti mismo. La búsqueda de mi sueño me ha sacado de mi zona de comodidad, ha elevado mi forma de pensar, me ha dado confianza y ha confirmado mi sentido de propósito. La búsqueda de mi sueño y mi crecimiento personal están tan entrelazados que ahora me pregunto, ¿hice yo mi sueño, o mi sueño me hizo a mí? El autor Thomas Merton escribió que ya tenemos lo que necesitamos. Con eso quiso decir que no necesitamos buscar cosas fuera de nosotros mismos para hallar satisfacción. En realidad, es cuestión de actitud. Podemos escoger estar contentos, satisfechos con nuestras vidas, no se trata de conformarnos, sino de descubrir nuestros sueños y luchar por ellos. El valor más grande de tu sueño no es lo que obtendrás de él, sino la persona en la que te convertirás al buscarlo. Al final, lo que conquistamos no son nuestros sueños, sino a nosotros mismos. Tú y yo podemos descubrirnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a buscar satisfacción en la brecha. Al final, lo que conquistamos no son nuestros sueños, sino a nosotros mismos. 211. Vive tu sueño. El espíritu humano es un milagro. Una vez que acepta una idea nueva o recibe una verdad nueva, queda cambiado para siempre. Una vez que se ha estirado, adopta una forma nueva y nunca recupera su forma original. Cuando eso sucede, nos sentimos satisfechos. No es sorpresa que la autora de libros para niños Elizabeth Coatsworth dijera, cuando sueño, no tengo edad. 6. Las personas satisfechas aceptan la ley del equilibrio, la vida es tanto buena como mala. Los optimistas tienden a pensar que todo en la vida es bueno, los pesimistas que todo es malo. La realidad es que ninguno de esos puntos de vista está en lo cierto. La vida es ambas cosas. Solamente los que aceptan y reciben esa verdad son capaces de hallar satisfacción. ¿Por qué? Porque los que la aceptan, pero no la reciben, se tornan apáticos, y enfrentan cada dificultad encogiéndose de hombros y suspirando. Podrán sobrevivir, pero no lograrán el éxito. Para alcanzar un sueño y sentirse satisfecho en el proceso hay que ser proactivo, en las épocas malas y en las buenas. Una de las cosas que he observado a través de los años es que las personas de éxito hacen lo correcto sin importar sus sentimientos, y al hacer lo correcto, se sienten bien. Por otro lado, las personas sin éxito esperan a sentirse bien para hacer lo correcto. Como resultado de ello, ni hacen lo correcto ni llegan a sentirse bien. Las personas de éxito hacen lo correcto sin importar sus sentimientos, y al hacer lo correcto, se sienten bien. Barra inversa _____. 212. La pregunta de la satisfacción, menor que me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño. Cuando atraviesas la brecha rumbo a tu sueño, la mayor parte del tiempo no sentirás deseos de hacer lo que es correcto para convertir tu sueño en realidad. Necesitarás hacerlo de todas maneras. Eso fue lo que hizo Nelson Mandela.
Hizo lo correcto sin importar sus sentimientos al respecto. Dice, he descubierto el secreto que después de haber trepado un gran monte, uno haya muchos más montes que trepar. He dedicado un momento allí para descansar, para darle una mirada a la gloriosa vista que me rodea, para mirar la distancia que he recorrido. Pero solo puedo descansar por un momento, pues la libertad conlleva responsabilidades y no me atrevo a quedarme allí, porque mi larga caminata aún no ha terminado. 1.4 Si eres capaz de siempre hacer lo correcto, a pesar de cómo te sientas, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que otros digan o hagan, te sentirás satisfecho contigo mismo. Y. Eso, al final de la jornada, contribuirá mucho en determinar si te sientes satisfecho o no. Ama la travesía. Hay un viejo refrán que dice que si amas lo que haces en tu trabajo, entonces ni un solo día de tu vida sentirás que trabajaste. Pienso que eso no es precisamente cierto. La mayoría de las personas trabajan duro, aun si les encanta su trabajo. Les es necesario hacer cosas que no quieren hacer. Deben esforzarse más allá de lo que resulta cómodo. Probablemente es más preciso decir que si estás haciendo algo en lo que crees, el duro trabajo que hagas te dará profunda satisfacción. El trabajo será satisfactorio. 2.1.3 Vive tu sueño. La novelista Ursula K. Le Guin afirmó, es bueno tener un fin hacia el cual viajar, pero el viaje es lo que importa a final de cuentas. He conocido a muchos que sufren del mal del destino. Piensan que llegar a cierto punto en su vida les dará la felicidad. Qué lástima, porque la realidad es que en muchos casos, cuando llegamos a donde pensábamos que llegaríamos, descubrimos que no es lo que esperábamos. Si te obsesionas con un destino, aunque sea un destino de ensueño, puedes perderte de las magníficas cosas que suceden en el camino, y te pierdes del gozo de hoy. Si estás convencido que un día futuro será tu mejor día, no invertirás suficiente en hoy, ni tampoco le sacarás provecho suficiente. Si no estás haciendo algo con tu vida, no importa cuán larga sea. No basta con solo sobrevivir, necesitas realmente vivir. No tiene nada de extraordinario recorrer sencillamente la distancia. Entre el nacimiento y la muerte. Recorrer todo el camino, esa fue la meta de Rocky Balboa en la película Rocky original. Él calculaba que no tenía posibilidad alguna de ganar, así que se fijó como meta recorrer sencillamente rodo el camino, no quedar muy avergonzado, que no lo noquearan. Antes de su oportunidad de ir a la gran pelea, carecía de metas. Sencillamente existía, reaccionando a lo que hacían los demás a su alrededor. Pero algo sucedió cuando se fijó aquella primera meta, cuando tuvo aquel primer sueño. Descubrió cosas en el proceso de buscarla, descubrió que tenía más cosas en sí que lo que hubiera pensado. Disfrutó del viaje y eso le condujo a soñar sueños más grandes. Y, por supuesto, en las películas siguientes, llegó a ganar el Campeonato Mundial de Peso Pesado. 214 La pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Si no estás haciendo algo con tu vida, no importa cuán larga sea. No basta con solo sobrevivir, necesitas realmente vivir. Por supuesto, Rocky es un personaje ficticio. No obstante, su viaje revela verdades básicas sobre lo que significa hallar satisfacción en la búsqueda de un sueño. El proceso lo es todo, lo que marca la diferencia es la persona en la cual te conviertes durante él. Si puedes hallar contentamiento en el viaje hacia tu sueño, si puedes responder sí a la pregunta de la satisfacción, entonces podrás acostarte al final del día sabiendo que has vivido ese día bien, no importa lo que te depare el mañana. Puedes responder afirmativamente a la pregunta de la satisfacción, ¿me trae satisfacción trabajar para cumplir mi sueño? Si no puedes responder afirmativamente a la pregunta de la satisfacción, entonces tienes el sueño equivocado, o la actitud equivocada hacia tu sueño. Si detestas lo que te es necesario hacer para buscar tu sueño, entonces estás en el camino equivocado. Examina tus motivos, trata de discernir por qué te has fijado ese sueño como meta. ¿Existen incongruencias entre la persona que eres y lo que estás buscando lograr? No quiero repetir lo que ya he dicho, pero tal vez necesitas examinar la pregunta de la posesión una vez más, o tal vez tu respuesta a la pregunta de la pasión no fue honesta, o tal vez estás pagando un precio excesivamente alto por tu sueño. Si buscarlo hace que violes tus valores, te es necesario buscar un sueño diferente.
Quizás el problema se deba a tu actitud. Examina cómo abordas la vida en la brecha que existe entre la identificación de tu sueño y su realización. ¿Eres demasiado idealista? Deja de esperar a que todo sea perfecto. Acepta la forma en la cual se está desarrollando tu sueño en lugar de esperar a la perfección. Recuerda que la vida es tanto buena como mala. ¿Te desanima el tamaño de la brecha? Si tus sueños son enormes, también lo será la brecha. Cambia tus expectativas en cuanto al tiempo que tomará lograr tu sueño. 90% de todos los desencantos provienen de expectativas poco realistas. 216. ¿Has dejado de soñar a diario? Hay quienes empiezan a buscar su sueño y creen que eso significa que es necesario que solo se ocupen en ello. No es así. Permítete soñar un poco cada día, explora las posibilidades, acepta las alternativas, sé creativo. Continuar soñando te ayuda a avanzar. ¿Estás apreciando los pequeños pasos hacia adelante? Una forma de sentir satisfacción durante el viaje es celebrar tus éxitos. Reconoce cuando pasas algún hito. Si te das crédito por tus avances, eso te alentará a seguir trabajando y seguir avanzando. ¿Has hecho del descubrimiento y crecimiento personal tus metas? La forma más segura de alcanzar un sueño es engrandecerte. Cuanto más grande sea el sueño, tanto más grande tendrá que ser la persona que lo logre. ¿Qué puedes aprender de ti mismo en tu situación actual? ¿Cómo puedes crecer? Nunca olvides que la recompensa más grande de buscar un sueño es la persona en la que te conviertes como resultado de ello. 217 Capítulo 10. La pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? Si un hombre, por las razones que fueran, tiene la oportunidad de vivir una vida extraordinaria, no tiene derecho alguno de guardársela para sí. Jacques Cousteau. Tienes que hacerte una pregunta final si realmente quieres poner tu sueño a prueba, para evaluar si vale la pena dedicar tu vida a tu sueño. No es una pregunta complicada. De hecho, hallarás que este es el capítulo más breve del libro. Sin embargo, esta pregunta tiene el impacto de mayor alcance. Es la pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? ¿Quiénes se beneficiarán con tu sueño? En un librero de mi oficina hay un grupo de libros muy valiosos para mí. No son los libros más antiguos que poseo, ni tampoco los 218. La pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? Más valiosos. Tengo algo de coleccionista, y si poseo algunos libros valiosos, mi colección de novelas de Horacio Alger y algunos volúmenes originales escritos por el líder eclesiástico del siglo XVII John Wesley. Pero no, los libros de este librero en particular no tienen mayor valor monetario, más si son de gran valor personal. Son los que tuvieron el impacto más grande en mi vida. Cada uno representa una fase diferente de ella y fue clave en ayudarme a avanzar en el viaje de la vida. Con frecuencia retorno a esta pequeña sección de libros, saco uno y leo las notas que escribí en sus márgenes o su forro y doy gracias por la manera en la cual los pensamientos del autor influyeron y ayudaron a mi desarrollo como persona. Mientras trabajaba en escribir Vive tu sueño, el libro que saqué del librero fue Medio tiempo, por Bob Buford. Su subtítulo captura la esencia del libro. Dice: Cambiando tu plan. De ataque del éxito al significado. Es un libro que influyó en mí grandemente cuando tenía 40 y tantos años de edad. La primera mitad de la vida, escribe Buford, tiene que ver con obtener y aumentar, aprender y ganar. La segunda mitad es más riesgosa porque tiene que ver con vivir más allá de lo inmediato. Esas palabras definitivamente me desafiaron. Me hicieron pensar en vivir más allá de mí mismo y luchar por ser mayor que mi egoísmo natural. La primera mitad de la vida tiene que ver con obtener y aumentar, aprender y ganar. La segunda mitad es más riesgosa porque tiene que ver con vivir más allá de lo inmediato. B. O. B. Buford. 219. Vive tu sueño. Los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron grandes por el dinero que ganaron ni por sus posesiones. Fueron grandes porque se entregaron a sí mismos por otros y por causas que vivieron más allá que ellos. Su sueño fue hacer algo que beneficiara a los demás. Una minoría escasa de personas es capaz de mantenerse cercana a su sueño para marcar una diferencia y está dispuesta a entregarlo todo por convertirlo en realidad. De este tipo de personas,
nunca se dirá cuando hayan muerto que fue como si nunca hubieran vivido. Su sueño perdura más allá de ellos porque vivieron para los demás. Fueron capaces de responder afirmativamente a la pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? Talento asombroso. Una de las historias más asombrosas que jamás he leído de un individuo que hizo la transición de ambiciones increíblemente egoístas a sueños excepcionalmente desinteresados es la de William Wilberforce, nombre que era desconocido para muchos hasta que se lanzó la película Amazing Grace, Sublime Gracia. El sueño que cautivó a Wilberforce fue la abolición de la esclavitud, y terminó dedicando su vida a ello. Wilberforce nació en Inglaterra en 1759, cuando el comercio británico de esclavos estaba en su apogeo y una gran parte de la economía de Gran Bretaña dependía de ello. Su padre murió cuando era niño y pasó parte de su juventud con unos tíos religiosos. Fue en casa de ellos, cuando probablemente tenía 10 años de edad, que por primera vez supo lo que era la esclavitud. Allí conoció a John Newton, antiguo capitán de una nave traficante de esclavos que 220. La pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? Se había arrepentido de su vida pasada y que ahora era un sacerdote anglicano. Sin embargo, no hubo mucha evidencia de que tal encuentro dejara una impresión duradera en Wilberforce sino hasta varios años después. Wilberforce tuvo una niñez privilegiada y de riquezas. Asistió a Cambridge, pero no sobresalió académicamente. Era más conocido por su atractivo, su ingenio y su capacidad de entretener amigos. Mientras otros estudiaban, él festejaba e intercambiaba ocurrencias con otros estudiantes. Podría decirse que desaprovechó el tiempo, algo que le pesaría posteriormente. Por ser una persona con una cantidad inmensa de talento natural, a los 20 años de edad se le metió en la cabeza la idea de lanzarse para ser elegido a la Cámara de los Comunes. En aquellos días, el éxito en la política dependía de dos cosas: habilidad retórica y riqueza. Wilberforce reñía abundancia de estas dos cosas. En cuestión de meses, gastó 9.000 libras, una cifra inmensa, para promover su candidatura. 2 semanas después de su 21º cumpleaños, fue elegido al Parlamento por haber ganado el mismo número de votos que la suma de los que obtuvieron sus dos oponentes. Wilberforce fue bien recibido de inmediato y gozó de popularidad en los círculos políticos de Londres. Rápidamente fue admitido en 5 clubes frecuentados por los miembros del Parlamento, en donde cenaban y jugaban juegos de azar. Aunque era de pequeña estatura, causó una impresión grande. Su habilidad para tratar con la gente era insuperable, poseía una voz excelente para cantar, y se le conocía por usarla para entretener a sus amigos. Algunos le llamaron el hombre más genial de toda Inglaterra. Uno además era un orador de primera, cuya voz cautivaba a los oyentes. Unos cuantos años. 221 y vive tu sueño. Después de haber errado en el Parlamento, pocos podían igualar sus facultades retóricas. El biógrafo Eric Metaxas observa que a los 24 años de edad, parecía incontenible. Con su elocuencia extraordinaria, su brillantez intelectual y encanto, y con el primer ministro F. William Pitt, como amigo cercano, parecía no haber límite a la visra hacia su ascenso. 2. Pero ¿hasta dónde más podría ascender? Aparte de entrar al Parlamento y tener éxito allí, lo cual sería meta difícil para cualquier otro, carecía de sueños. Era ambicioso y talentoso, pero carecía de dirección. Años después, Wilberforce observó: durante mis primeros años en el Parlamento no hice nada que cumpliera propósito alguno. Distinguirme era mi único objetivo apreciado. 3. Corría el peligro genuino de desperdiciar su vida. Sueño asombroso. Todo eso empezó a cambiar en 1784 cuando Wilberforce empezó a explorar la fe religiosa de su juventud. Durante el proceso, experimentó lo que él describiría luego como el gran cambio. Eso le marcó de modo permanente. 2 años después era una persona diferente, y esos cambios dieron origen a sueños mucho mayores que sus deseos triviales. Él deseaba ayudar a los pobres de Inglaterra y tratar con los muchos problemas sociales que aquejaban a la nación: el alcoholismo epidémico, la prostitución infantil, la falta de educación para los pobres, el crimen, las ejecuciones públicas brutales y la crueldad hacia los animales. Se dedicó de inmediato a esa obra.
Pero otra obra importante se convertiría en su sueño unos cuantos años después, la abolición de la esclavitud. 222. La pregunta de la trascendencia, ¿se benefician otros con mi sueño? Se dice que la práctica de la esclavitud es tan antigua como lo es la humanidad, y los manuscritos literarios y legales más antiguos del mundo tienden a apoyar ese punto de vista. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, se empezó a practicar una versión particularmente brutal en el hemisferio occidental, e Inglaterra estaba en el centro de esto. Las naves de esclavos partían de las costas de Gran Bretaña llevando mercancías a África. Al llegar allá, descargaban sus mercancías para venderlas y navegaban recorriendo las costas, comprando individuos de los mercaderes de esclavos africanos que se ganaban la vida secuestrando a hombres, mujeres y niños para venderlos como esclavos. Una vez que las bodegas de sus naves quedaban abarrotadas de personas sujetas con cadenas y grilletes, los capitanes se embarcaban en el largo y brutalmente doloroso viaje cruzando el Océano Atlántico hacia las Indias Occidentales, donde aquellos esclavos africanos eran vendidos. A la mayoría de ellos literalmente los mataban trabajando en cuestión de pocos años en las plantaciones de azúcar, otros serían vendidos en las colonias americanas de lo que llegaría a ser Estados Unidos. En la década de 1780, la mayoría de las personas en Inglaterra desconocía por completo esta cadena continua de eventos. Cuando Wilberforce se informó bien de lo que estaba sucediendo, determinó dedicarse a acabar con el tráfico de esclavos británico. Vio esto como su obligación y como una parte principal del propósito de su existencia. Wilberforce observó: es extraño que la mayoría de los hombres más generosos y religiosos no vea que sus obligaciones aumentan con su fortuna y que serán castigados por gastarla en sí mismos. 4. Empezando en 1787, Wilberforce inició su campaña. Creía que si los miembros del Parlamento llegaban a conocer las atrocidades. 117. Vive tu sueño. De la esclavitud, votarían de inmediato por aboliría. Él y otros proponentes de la abolición obtuvieron una cantidad abrumadora de evidencia de la brutalidad del tráfico de esclavos en cada una de sus etapas y la presentaron al Parlamento. En su primer discurso sobre el tema, Wilberforce dijo: tanta miseria condensada en un espacio tan pequeño es más de lo que la imaginación humana jamás hubiera concebido. Tan enorme, tan terrible, tan irremediable parece su maldad que mi sentir se pronunció completamente a favor de la abolición. Un negocio fundado en iniquidad y desarrollado en la manera en la que éste se desarrolla debe ser abolido, sea cual fuere el precio de ello, sean cuales fueren las consecuencias de ello. Desde este momento he determinado que no descansaré hasta haber logrado su abolición. 5. A pesar de la elocuencia de Wilberforce y de la evidencia abrumadora que presentó en contra de la esclavitud, no pudo obtener los votos necesarios para aboliría. El año siguiente, Wilberforce y sus amigos pusieron en conocimiento a todos en la nación de los males de la esclavitud. Los poetas publicaban versos al respecto. Grabados de cómo los hombres, mujeres y niños eran apilados en las bodegas de las naves de esclavos se colocaron en los escaparates de negocios y se colgaron en las paredes de las tabernas de toda Inglaterra. Se cantaron canciones contra la esclavitud. Se publicaron ensayos. Josiah Wedgwood creó un broche con la imagen de un esclavo encadenado y una inscripción que decía: no soy también hombre y hermano. La opinión pública en contra de la esclavitud era fuerte, pero aún así no lograron obtener votos suficientes para eliminarla. 224. Por 20 años, Wilberforce luchó contra la esclavitud. Desde 1787 hasta 1807, 11 veces se presentaron propuestas de ley al Parlamento para abolir el tráfico de esclavos, y cada vez fue derrotada la iniciativa. Wilberforce podría haberse dado por vencido de no haber sido por el aliento de otros que sabían que estaba tratando de hacer lo correcto. Uno de ellos fue el predicador John Wesley. A los 87 años de edad, escribió la última carta antes de su muerte y la envió a Wilberforce. Decía: estimado señor, a menos que el poder divino le haya elevado a ser como es en Ashes contra Mundum, un hombre contra el mundo, no veo cómo puede ser posible que siga con su gloriosa empresa de oponerse contra aquella villanía execrable que es el escándalo de la religión, de Inglaterra y de la naturaleza humana. A menos que Dios le haya levantado pata este. La pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? Vive tu sueño.
preciso propósito, le desgasta la oposición de los hombres y los demonios. Mas si Dios es por usted, ¿quién zeta contra usted? ¿Serán todos ellos juntos más fuertes que Dios? No se canse de hacer el bien. Tosiga, en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza, hasta que aún la esclavitud enaméfica, la más vil jamás vista bajo el sol, desaparezca. Esta mañana al leer un tratado redactado por un africano pobre, me llamó la atención de modo particular la circunstancia de que un hombre de piel necta, siendo agraviado y ultrajado por un hombre blanco, carezca de compensación, ya que hay una ley en nuestras colonias que dice que el juramento de un hombre necto contra uno blanco no tiene peso alguno. ¿Qué clase de vileza es esta? Que el que le ha guiado desde su juventud continúe fortaleciéndole en esta y en todas las cosas, estimado Señor, es la oración de vuestro servidor, John Wesley 6. 225. Wilberforce perseveró porque sabía lo que estaba en juego, las vidas de millones de individuos. Finalmente, el 23 de febrero de 1807, después de haber sido presentada y aprobada por la Cámara de Lores, la Ley del Comercio de Esclavos, que prohibía el tráfico de esclavos, fue aprobada en la Cámara de los Comunes por un margen de 283 votos contra 16. La primera etapa del sueño de Wilberforce se había hecho realidad. Y aunque le tomó 26 años más, y para entonces Wilberforce le había pasado la batuta a otra persona en el Parlamento, la segunda fase de su sueño se hizo realidad en 1833, cuando la Cámara de los Comunes votó para prohibir la práctica de la esclavitud en todo el Imperio Británico. 3 días después, Wilberforce murió. Impacto asombroso. Resulta difícil medir el impacto que la realización del sueño de Wilberforce ha tenido en el mundo. Es evidente que ayudó a una cantidad innumerable de individuos que de otro modo habrían sido vendidos como esclavos. Sin embargo, el escritor Eric Metaxas argumenta que el impacto de la abolición de la esclavitud ha tenido implicaciones aún mayores. Escribe que tan pronto como Wilberforce logró el éxito, repentinamente entramos en un mundo en el cual nunca más nos preguntaríamos si era nuestra responsabilidad como sociedad ayudar a los pobres y los que sufren. Solo discutiríamos sobre cómo hacerlo. Una vez que esta idea fue desatada sobre el mundo cambió. La esclavitud y el comercio de esclavos pronto. 226. La pregunta de la trascendencia, ¿se benefician otros con mi sueño? Quedarían mayormente abolidos, pero muchos otros males sociales menores también serían abolidos. Por primera vez en la historia, surgieron grupos buscando resolver toda causa social posible. 7. Por ello, Metaxas describe a Wilberforce como el reformador social más grande en la historia del mundo. Metaxas continúa diciendo, el mundo en el cual nació en 1759 y el mundo del cual salió en 1833 eran tan diferentes como el plomo lo es del oro. Wilberforce presidió un terremoto social que reacomodó los continentes y cuya magnitud apenas ahora estamos empezando a apreciar plenamente. 8. Una pregunta respondida en frases. Creo que puede ser difícil responder a la pregunta de la trascendencia en forma definitiva en nuestros años de juventud. En las primeras etapas de la vida, frecuentemente nos ocupamos en descubrir nuestros talentos, explorar nuestras posibilidades y buscar nuestro propósito. Eso está bien, pero al acumular más años, es más saludable que nos enfoquemos hacia afuera, que imaginemos sueños que beneficien a los demás, no tan solo a nosotros mismos. Para la mayoría de las personas, es un proceso, y estas son las buenas noticias, nunca es demasiado tarde para ayudar a los demás, y la mayoría de las personas hacen su contribución más significativa no cuando son jóvenes, sino cuando son mayores. La capacidad de responder si a la pregunta de la trascendencia, ¿se benefician otros de mi sueño?, me ha llegado por etapas. Tal vez. 227. Vive tu sueño. Será igual para ti. Observa cómo se desarrolló en mi vida, lo cual represento con estas 3 afirmaciones. 1. Quiero hacer algo trascendente para mí mismo. Cuando lees esa afirmación, apuesto a que piensas que es bastante egoísta, ¿verdad? Tu primera reacción podría ser distanciarte de esa idea, especialmente a la luz del tema tratado en el presente capítulo. Espero que no lo hagas, y aquí la razón por la cual ese sentimiento no necesariamente es solo egocéntrico. Por ejemplo, la última vez que viajaste en avión,
Probablemente escuchaste a la tripulación dar instrucciones sobre qué hacer en caso de emergencia. Si la cabina del avión pierde presión y los pasajeros necesitan usar sus mascarillas de oxígeno, ¿qué se supone que hagan primero? Ponerse su propia máscara primero y entonces ayudar a otros. ¿Por qué? Porque es imposible ayudar a otros si no has cuidado de ti mismo. Creo que lograr un sueño trascendente sucede únicamente cuando una persona tiene algo que ofrecer. Esto significa crear un fundamento personal desde el cual pueda trabajar y servir. En el caso de William Wilberforce, su punto de partida era ocupar una curul en el Parlamento, le era necesario ocupar un cargo en el gobierno para marcar la diferencia. Para mí, fue edificar una iglesia. Tuve que aprender sobre el liderazgo y tornarme en mejor comunicador antes de que pudiera añadirles valor a los demás. Para ti podría significar edificar una carrera u obtener educación o ganar dinero que pueda utilizarse para servir a otros. Si no has hecho nada significativo para ayudarte a ti mismo, ¿cómo podrás ayudar a otros? 228. La pregunta de la trascendencia, ¿se benefician otros con mi sueño? Lograr un sueño trascendente sucede únicamente cuando una persona tiene algo que ofrecer. Cuando me dirijo a una audiencia de líderes, frecuentemente les hago dos preguntas importantes. 1. ¿Qué estás haciendo para invertir en ti mismo? Y 2. ¿Qué estás haciendo para invertir en otros? A menos que un individuo invierta en sí mismo, le resulta muy difícil invertir en otros. No puedes dar a otro lo que tú mismo no posees. V. ¿Qué estás haciendo para invertir en ti mismo y qué estás haciendo para invertir en otros? 2. Quiero hacer algo trascendente para otros. Con frecuencia al iniciar nuestras vidas nos asemejamos a William Wilberforce. Somos ambiciosos, nuestra mera es salir adelante. Queremos lograr cosas para nuestro propio beneficio. Soichiro Honda, fundador de Motocicletas Honda, dijo que su visión inicial no tenía que ver con crear una empresa grande ni lograr otras metas sublimes. Admitió, se me ocurrió ponerle un motor a una bicicleta sencillamente porque no quería viajar en los trenes y autobuses abarrotados de gente. Pero llega el momento en la vida de todas las personas de éxito en el cual tienen que tomar una decisión. ¿Escalarán la montaña del éxito para sí mismos, o la escalarán para poder extender la mano y levantar a otros consigo? 229. Vive tu sueño. Reconozcámoslo, el éxito puede hacer que la gente se torne egoísta. Si aprovechas tu talento natural al máximo y trabajas duro, puedes volverte una persona calculadora que siempre pregunta, ¿qué puedo sacarle a los demás? Es mucho mejor convertirse en un soñador que pregunta, ¿qué puedo darle a los demás? Si respondes sí a la pregunta de la trascendencia y tu sueño beneficiará a los demás, entonces estás en el rumbo correcto. Eso no significa que tienes que salvar a todo el mundo. Debes empezar con poco y dar lo mejor de ti. Recientemente leí un libro titulado Mother Teresa, Come Be My Light, Light Private Breathings of the Saint of Calcutta, Madre Teresa, Vence mi luz, los escaros privados de la Santa de Calcuta. Contiene muchas de las cartas sinceras que la Madre Teresa escribió a sus superiores con sus opiniones privadas en cuanto a su vida y su llamado a servir a los demás. En una de las cartas, escribió sobre el éxito potencial de la organización de misioneros de la caridad que ella había fundado. Desconozco cuál será el éxito, pero si los misioneros de la caridad han traído gozo a un hogar infeliz, han hecho que un niño inocente de la calle se mantenga puro por Jesús, que una persona muera en paz con Dios, ¿no cree usted, vuestra gracia, que valdría la pena ofrecerlo todo, por tan solo uno, porque ese uno traía gran gozo al corazón de Jesús? 5. Pocas personas discutirían el impacto que la Madre Teresa tuvo durante su vida. Inspiró a millones de personas, se encontró con presidentes y reyes, y fue un modelo de servicio para el mundo. Sin embargo, como puedes ver, su sueño de ayudar a los demás empezó pequeño, con la meta de afectar a un hogar infeliz, aún. 230. La pregunta de la trascendencia, ¿se benefician otros con mi sueño? ¿Niño inocente o a una persona moribunda? Ella dijo una vez, un día vivido sin hacer algo bueno por los demás es un día que no vale la pena vivirlo. Un día vivido sin hacer algo bueno por los demás es un día que no vale la pena vivirlo. Barra inversa, Madre Teresa Nelson Mandela,
Otra persona cuyo sueño benefició a muchos, también creció en él. Al principio se sentía motivado por sueños de libertad para sí mismo, pero no pasó mucho tiempo para que su sueño se ampliara e incluyera a otros. Él dijo: lentamente llegué a ver que no solo yo no era libre, sino que mis hermanos y hermanas tampoco lo eran. Vi que no solo era mi libertad la que estaba seducida, sino la libertad de todos los que se veían como yo. Fue entonces que me uní al Congreso Nacional Africano, y fue entonces que el hambre por mi propia libertad se convirtió en el hambre mayor por la libertad de mi pueblo. Fue este deseo porque mi pueblo fuera libre para vivir sus vidas con dignidad y respeto que animó mi vida, que transformó a un joven temeroso en un osado, que impulsó a un abogado respetuoso de la ley a tomarse en criminal, que convirtió a un hombre de familia en uno sin hogar, que obligó a un hombre amante de la vida a vivir como monje. Cuando Mandela se halló en la encrucijada de la vida, con un camino que conducía a la ganancia personal y otro a servir a su 23 y vive tu sueño. Pueblo, él escogió el camino más difícil y sublime de ayudar a los demás. Y mira el impacto que ha tenido. Nunca perfeccioné un invento sin pensarlo en términos de cómo o beneficiaría a los demás. Thomas Edison. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar esa decisión? No significa que tienes que abandonar tu sueño. Significa ampliarlo. Thomas Edison dijo: nunca perfeccioné un invento sin pensarlo en términos de cómo beneficiaría a los demás. Él no dejó de ser inventor para ayudar a otros. William Wilberforce no renunció al Parlamento para ayudar a otros, aunque en un punto de su vida lo consideró. No, cada uno de ellos utilizó lo que ya había logrado para sí mismo y lo puso en buen uso para los demás. Adoptaron una actitud de servicio hacia sus semejantes. Con mucha frecuencia soñamos con hacer cosas que transformen el mundo y la idea de acometerlas nos intimida. Esa precisamente es otra razón por la cual hay que empezar con poco. Si te encuentras en la segunda fase de crecimiento al responder a la pregunta de la trascendencia, no trates de ayudar a todos. Sencillamente trata de ayudar a alguien. Haz eso y a su debido tiempo podrás hallarte viviendo lo que describió San Francisco de Asís cuando dijo: empieza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y, repentinamente, harás lo imposible. Aun si no logras hacer cosas grandes, hallarás mucho contentamiento en hacer las cosas correctas. No hay acto de bondad que sea tan pequeño que no valga la pena hacerlo. 232 La pregunta de la trascendencia: ¿se benefician otros con mi sueño? 3. Quiero hacer algo trascendente con otros. Tom Brokaw, reportero de la televisión ya jubilado, observó: es fácil ganarse $1. Es mucho más difícil marcar una diferencia. Una razón de ello es que para marcar una diferencia real se necesita de trabajo en equipo. La Madre Teresa no marcó una diferencia ella sola, ni tampoco Nelson Mandela o William Wilberforce. Sus sueños fueron grandes, y como resultado, requirieron de la participación de muchos para convertirse en realidad. Los que buscan lograr un sueño trascendente con otros deben ser capaces de ayudar a que otros adopten ese mismo sueño, y cuando lo logran, resulta ser un regalo maravilloso para todos. Si tú y yo podemos compartir un sueño con los demás, eso amplía las posibilidades tanto de ellos como las nuestras. A mis 61 años de edad, al examinar el viaje de mi sueño, sonrío. Poco sabía yo cuando empecé con el deseo de añadir trascendencia a otros, que eso me añadiría trascendencia a mí. Ahora lo entiendo. No debemos recibir nada sin dar, y no podemos dar nada sin recibir algo a cambio. Nuestras vidas deben ser ríos, no depósitos. Añadir valor a los demás es el método más seguro de añadir valor a nuestras propias vidas. No debemos recibir nada sin dar, y no podemos dar nada sin recibir algo a cambio. Buscar un sueño con otros ha significado practicar juntos, sacrificar juntos, trabajar juntos, planificar juntos, comunicar juntos, ganar juntos y celebrar juntos. ¡Qué cosa tan maravillosa! De eso se trata la vida en comunidad. Es un tupo cuyos miembros. 233 Vive tu sueño. Intencionadamente hacen la transición de la comunidad para mí a yo para la comunidad. Darnos a nosotros mismos por una causa que añade valor a los demás y unirnos a otros para lograr esa meta es el punto más sublime de vivir el sueño.
Hace años, la autora y conferencista Florence Lito enseñó una lección que me transmitió esta verdad. Ella propuso la secuencia siguiente de pasos para desarrollar un sueño que responde afirmativamente a la pregunta de la trascendencia. Atrévete a soñar. Soñar significa correr un riesgo, salir de tu entorno y situación de comodidad. Prepara el sueño. La preparación determina